a esta mesa de planificación urbana y regional número 1, dentro de lo que son estas jornadas, que bueno, en este momento, así como el año pasado, las estamos realizando en formato virtual, con la firme esperanza que el año que viene podamos volver a realizarlas en formato presencial. Pero bueno, también es un aprendizaje y realmente todo es enriquecedor, obviamente. Así que vamos a trabajar con estas 6 ponencias. Realmente las estuve leyendo, muy interesantes. Así que vamos como les comenté en los mails, a tener un acercamiento a cada ponencia con una duración de 5 minutos. Eso sería importante, más que nada por una cuestión de poder después, a lo mejor, dejar un pequeño tiempo. La mesa dura hasta las 12:20, entonces tener un pequeño tiempito a lo mejor para intercambiar ideas o para hacer consultas. Entonces, sería interesante que todos podamos cumplir esos 5 minutitos y después tener este espacio de intercambio al final. Me parece que está bueno que vayamos anotando las preguntas que surjan y después, de cada exposición, digo, y después al final hacemos este ida y vuelta, si les parece bien, ¿sí? Lo que les voy a pedir, bueno, que salvo obviamente el expositor, que tengan los micrófonos apagados por cualquier ruido ambiente que se escuche. Obviamente si hay alguna consulta, lo abren y preguntan. Yo voy a estar controlando un poco el tiempo. Si se pasan de los 5 minutos, ahí me pongo enloquecido, que empiezo a los gritos, no, mentira. Y les pediré que vayan cerrando, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar inicio entonces con la primera ponencia, a cargo de Claudia Baxendale. No sé si está bien dicho tu apellido, Claudia. Sí. La ponencia de Claudia es Infraestructura Verde, definiciones y conceptos que interceptan y se integran en el campo del ordenamiento territorial ambiental. Así que bueno, Claudia, muchas gracias. Adelante. Ahí la quiero compartir y a ver, acá. Muy bien, toda tu pantalla y ahí arrancamos. Muy bien. Buenos días a todos. Como comentaba Fernando, el tema de esta comunicación es sobre infraestructura verde para ver definiciones y conceptos que se interceptan y se integran en el campo del ordenamiento territorial ambiental y hacer un análisis teórico de su alcance para estudios multidisciplinarios. Fue realizado con Susana Eguía, aportando desde el urbanismo, y en mi caso, aportando desde la geografía, para un proyecto multidisciplinario del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente que dirige el doctor Walter Pengue, sobre escudos verdes agroecológicos para pueblos y ciudades intermedias, un abordaje metodológico e instrumental. El GEPAMA pertenece al Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Tomando la definición de Benedict y McMahon del 2001, podemos entender a la infraestructura verde como una red interconectada de espacios verdes. Y la idea es lograr una conservación de ese territorio que los autores plantean como preactiva, sistemática, a gran escala, multifunción, multiobjetivo, multijurisdiccional. Pero lo interesante es que siempre recalcan que si bien es un nuevo término, no son nuevas ideas. Entonces, si vemos de dónde vienen los conceptos y las ideas de este término, vemos que la biología y la ecología aporta todo lo que sea de los servicios ecosistémicos para entender la importancia de la conexión entre estos espacios, y la ecología del paisaje aporta toda su teoría para ver los patrones espaciales de estos ecosistemas para la mejor conservación de los mismos. Desde la biología y la hidrología tenemos los conceptos de manejo de cuencas y de una planificación urbana regional, o sea, más allá de la parte del espacio urbano. Y la geografía aporta todo el concepto de cohesión territorial, básicamente para que esas configuraciones espaciales entre diferentes usos del suelo se articulen entre las distintas escalas.
Del urbanismo lo que rescatamos es el mismo término de infraestructura y la intención de integrarla con la infraestructura gris y azul. Por eso es interesante ver cómo de las tipologías que se presentan ahora como infraestructura verde ya estaban conceptualmente consideradas en normativas de asentamientos humanos, por lo menos en la Argentina se ve desde la década de 1960. Y a nivel urbano regional, una de las tipologías que más literatura tiene es la de los cinturones verdes, ¿no? Forestales y o productivos, para limitar el crecimiento urbano, pero también considerar entonces la diferencia que cuando desde GEPAMA, Walter Penga y Andrea Rodríguez plantean escudos verdes productivos agroecológicos, lo están presentando como una tipología para limitar y frenar el uso de agrotóxicos en cercanías de las localidades, ¿no? Pero una tipología que la podemos poner genéricamente dentro de esta escala. Para ver las diferentes tipologías a escala urbana regional, nos pareció que el ejemplo de Cuenca, en Ecuador, lo ilustra bastante bien, que es una ciudad intermedia, ubicada entre cordones montañosos, con todo un sistema fluvial que la recorre. El río Cuenca es el principal, con sus 4 afluentes también importantes. Y en el sistema de espacios verdes que se planifica o se piensa para esta situación, más allá de las plazas, se están tratando de reforestar y rescatar todas las orillas de los cursos fluviales con la creación de parques lineales, para que esos parques lineales vayan recorriendo esa infraestructura azul y quede conectada con la infraestructura gris y la infraestructura verde lineal que la acompaña. Y se plantea, ya tal vez un poco tarde, ¿no?, por el crecimiento de la metrópolis, pero los parques periféricos, para contener ese crecimiento y sobre todo también para proteger la parte alta de la erosión y de los deslizamientos de las tierras. Y también a nivel, en las zonas bajas, lo que se plantean son los parques hídricos para contener el exceso de agua en la época de lluvias. Esto conectado entonces, saliendo con el área metropolitana, con los espacios verdes espacios verdes de las áreas rurales, con diferentes actividades económicas, y llegando entonces a las áreas naturales protegidas, en este caso como es el Parque Nacional, donde encontramos todo el sistema lacustre que da origen a todos los cursos fluviales que recorren la ciudad de Cuenca. Entonces nos parece que este término de infraestructura verde, desde una plaza central a un parque nacional, está ofreciendo en la planificación y en el ordenamiento del territorio un instrumento que no solo permite entonces entender y llevar al territorio la idea de espacios verdes interconectados, sino también de estos espacios articulados con los otros usos del suelo, con la idea entonces de lograr equilibrar realmente un ordenamiento y una planificación que logre realmente un equilibrio entre la conservación y el desarrollo. Muchas gracias. Queda en la presentación también la bibliografía que en la comunicación se cita y finalmente el contacto del GEPAMA, del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy bien, y cumpliendo con los 5 minutitos, impecable, Claudia, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a la segunda presentación a cargo de Victoria Majul. ¿Sí? ¿Estamos bien, Victoria? ¿Estás por ahí? Victoria. Ahí está. Bueno, Victoria va a presentar, la ponencia es, el trabajo es la usabilidad de los diferentes ríos en el humedal del delta del Paraná de Las Palmas. Ahí está, ¿están viendo todo bien? ¿Sí, no? Perfecto. Bueno, gracias Fernando, gracias Claudia. Nosotros trabajamos el concepto, en el marco de estas jornadas, el concepto de usabilidad, ¿no? Un poco porque nuestro trabajo tiene que ver con el mapeo participativo y con el levantamiento de datos del territorio. En este caso presentamos el trabajo que hicimos con el grupo de investigación desde el CIM y desde el ISU,
hay compañeros presentes, donde trabajamos con 4 ríos, el río Luján, el río Carapachay, el río Sarmiento y el arroyo Caracoles. Si bien nuestro eje de trabajo tiene que ver un poco en el marco del tema de las palabras, ¿no? que es la convocatoria que nos reúne hoy, nuestro trabajo se centra en las transformaciones territoriales y en los conflictos que acarrean, ¿no? por estar interviniendo una zona de un humedal. El trabajo se desmembra o se fracciona en diferentes unidades de análisis, como son el tema del agua, la contaminación, los tránsitos, ¿no? La memoria que se ve como afectada cuando irrumpen estas transformaciones territoriales, la basura, el acceso a la energía un poco más democrática, ¿no? Que es lo que no sucede en el territorio de islas. Entonces nuestra hipótesis de trabajo tiene que ver justamente con eso, con cómo ocurren estos fenómenos de usabilidad en los ríos, desde los bordes hacia el corazón de islas. Para ello, bueno, nuestro trabajo tiene que ver justamente con el abordaje en territorio, en este caso el río Carapachay, y donde el relevamiento se hizo a escalas diferenciadas, y se tomó como lugar de trabajo entre el río Luján y Paraná. Nos da como resultado una observación, luego cuando hacemos la síntesis, justamente, y en este trabajo de anillos se ve claramente, donde los focos de actividad se dan en las zonas de los bordes, ¿no? En la zona de los bordes de ríos, con las transformaciones que ello acarrean, ¿no? Estos son 3 esquemas diferentes, con la distribución de salas de salud en el primero, de escuelas en el segundo, y de emprendimientos, ¿no? Que justamente es uno de los puntos que más nos preocupa, porque son aquellos que tienen un impacto directo sobre el territorio y en general un impacto negativo. Luego las particularidades de cada río, en este caso del río Luján, que está afectado también por la matriz que se trabaja en el territorio, con todas las urbanizaciones privadas del sector del continente del Partido de Tigre, y con justamente toda la afección que se produce a partir del río Reconquista y que tiene su consecuencia en el territorio de islas. Diferente lo que ocurre, por ejemplo, en el río Carapachay, donde la transformación se ve desde el año 2004 hasta el año 2018-2020, hicimos en imagen, donde no solo hay transformaciones territoriales, en este caso por emprendimiento, sino porque la población, por una cuestión de servicios, se establece justamente cercana a los bordes, ¿no? Eso no se ve en la segunda sección, ¿no? Estas 2 imágenes son del río, del arroyo Caracoles, del río Paraná hacia el Paraná Mini, donde la transformación evidentemente es menor, porque también la escala de densidad es menor, ¿no? Nuestra intervención en el río Caracoles tuvo que ver con el cierre de escuelas de islas. Y en el río Sarmiento, donde la transformación tiene que ver no solamente con emprendimientos turísticos e inmobiliarios, sino también con el tema de la navegabilidad. Es un río que tiene una particularidad especial, que es la salida al río San Antonio, con grandes temas turísticos, ¿no? Y bueno, y las frecuencias de uso también cambian y afectan a la zona del humedal. Entonces, un poco nuestra síntesis y preguntas, en realidad, tienen que ver con justamente los impactos negativos de abordaje en el humedal, con el uso del territorio, cómo el uso en los bordes también repercute en el corazón, y cómo también en el corazón de islas se producen las grandes intervenciones muchas veces, ¿no? Que es las cavas,
entre otras, ¿no? Y bueno, y la pregunta que nosotros nos hacemos y en la que estamos trabajando es este tema, ¿no? De importar las peores prácticas del uso de la ciudad, ¿no? En cuanto a la rotura de la porosidad de la isla. Importar, digo, ¿por qué? Porque se establecen grillas o tramas que tienen que ver con la matriz urbana en un territorio de islas. Y en ese sentido me pareció muy interesante cómo cerró la compañera en el trabajo anterior, ¿no? El equilibrio entre la conservación y el desarrollo. Me sumo a esa pregunta y la traslado a nuestro trabajo también, ¿no? Como una pregunta y un pensamiento. Bueno. Muy bien. Gracias, Victoria. Muchas gracias. De nada, por favor. Bueno, continuamos. Carlos, ¿querés presentar ahora o preferís un poquito después? Ahí, estás muteado. Bueno, entonces te presento. Ahora vamos a tener la ponencia Carlos Lebrero y José Dadón, que se denomina La gestión ambiental metropolitana en el espacio interdisciplinar. Así que bueno, bienvenido Carlos, José, adelante. Bueno, nosotros vamos a trabajar desde la maestría de gestión ambiental metropolitana con este tema de la gestión ambiental metropolitana en el espacio interdisciplinar para integrarnos al llamado que se hizo sobre esta investigación. En principio, voy a decir una brevísima síntesis, que es que el enfoque del GAM revisa las cuestiones académicas desde la perspectiva del consenso global sobre la cuestión ambiental. Es decir, que nosotros de alguna manera trabajamos sobre los consensos globales que se vienen dando con respecto a este tema y trabajamos básicamente en ese contexto de incertidumbre y conflictos de intereses que habitualmente no trabaja de forma directa la planificación. Y creo que de esa forma nosotros, desde la visión de la gestión ambiental metropolitana, tratamos de abarcar la planificación dentro de los términos de la gestión. Y básicamente priorizamos la calidad de vida sobre los conceptos de desarrollo. En los antecedentes del GAM, nosotros reconocemos como base de discusión las agendas internacionales, ¿no? Que se inician en Estocolmo en el 75 y terminan en el actual Acuerdo de Escazú, pasando por básicamente Río, que fue importantísimo aporte con respecto a los antecedentes, París, digamos, etcétera, y de alguna manera estas agendas iluminan la teoría de la gestión ambiental, siempre tratando de ver, de integrar, digamos, las demandas sociales y la diversidad local. Creo que es fundamental la visión local para entender la cuestión mundial. Con respecto a la incorporación del ambiente en la visión urbana, nosotros lo que venimos viendo es que el escenario a largo plazo es considerado desde el postulado general del UNESCO del 97, que las generaciones actuales tienen la responsabilidad de garantizar la plena salvaguardia de las necesidades y los intereses de las generaciones presentes y futuras, que desde el 97 viene de alguna manera haciendo énfasis en el largo plazo, digamos.
la incorporación del largo plazo en el ambiente es fundamental, y de alguna manera la gestión siempre está iluminada por esta visión de largo plazo. El principal área de estudio es el área local, y hay otra cuestión fundamental, que es la visión territorial. Se desarrolla básicamente en función de los intercambios, y digamos que el espacio es redefinido por los intercambios. Esto da una visión bastante diferente con respecto a la planificación tradicional. Las variables en la gestión urbana sería que incorporamos al ambiente en la gestión con desafíos en el corto plazo para integrar los objetivos sociales, para asegurar políticas económicas con reconocimiento de la problemática social y ambiental, y crear empleo con la facilitación de empleos a los sectores más desfavorecidos, reduciendo igualdades y desventajas arraigadas con la política social, con políticas sociales integradoras. Hay un término que sobrevuela continuamente en la gestión ambiental metropolitana, que es el término de sustentabilidad. Cuando Wackernagel habla sobre la sustentabilidad, opina que la sustentabilidad, el desarrollo sustentable es un oxímoron. Es decir, que no pueden coexistir los dos términos en conjunto. Y entonces propone que la sustentabilidad sea un camino a recorrer. Siempre habla en los términos de hacia la sustentabilidad, ¿no? Y en el término sustentabilidad, para poder trabajar sobre este término, digamos, hay que pensar que existe un enfoque de sustentabilidad fuerte, que es el que reconoce el riesgo irreversible de la pérdida de los servicios ecológicos no contabilizados, y la sustentabilidad débil, que permite ciertas sustituciones del capital natural por el capital artificial. Nosotros, para trabajar sobre el término metropolitano, trabajamos básicamente en esta sustentabilidad débil, es decir, permitiéndonos la sustitución del capital natural por el artificial, porque si no sería, digamos, imposible trabajar en un área artificializada como es el área metropolitana. Con respecto a la escala metropolitana, se trabaja sobre la sustentabilidad comunitaria, sobre la sustentabilidad productiva y la gestionaria. Son los tres términos que continuamente están aportando a la cuestión de la sustentabilidad. La sustentabilidad comunitaria es la que primero hace, digamos, para entender los problemas, entendemos que los problemas son primero sociales, digamos, y que de alguna manera esos problemas están directamente vinculados con la sustentabilidad productiva, en la cual está fuertemente impactado el ambiente, y sobre eso trabajamos, y la sustentabilidad gestionaria, que tiene que ver con las posibilidades de gestionar determinados medios en conjunto con la comunidad. Estaríamos en tiempo, Carlos, discúlpame. Sí, te puedo concluir con que, digamos, existen varios instrumentos que se aplican en distintas situaciones, que son la agenda ambiental, la inteligencia territorial, la gestión de riesgos, la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental,
que se plantean de acuerdo a cada uno de los problemas que se enfocan, ¿no es cierto? Y en conclusión, podemos decir que la ciudad está puesta en crisis en la actualidad por los fenómenos ambientales, epifenómenos ambientales, por las nuevas formas de comunicación que cambian los movimientos, por la dispersión de la centralidad y por el cuestionamiento cultural que da la integración mundial. Estos lineamientos, de alguna manera, proponen una nueva integración conceptual para actualizar la agenda de gobernabilidad en un futuro común después de la pandemia. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy bien. Bueno, pasamos a la próxima ponencia de Santiago Petrocelli. Santiago nos va a contar acerca del trabajo denominado El concepto de enclave en el contexto de la minería contemporánea. Bueno, bienvenido, Santiago, muchas gracias, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Ahí voy a tratar de volver a abrir. En la prueba funcionó y ahora no me está funcionando la presentación. Un segundito les pido, por favor. Bueno, fíjate toda tu pantalla, ¿sabes? Sí, sí. Discúlpenme la demora. Bien, ¿se observa la presentación? Se ve tu pantalla ahí. Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, mi nombre es Santiago Petrocelli. Este trabajo se enmarca en los avances del proyecto PIT, del Programa de Acreditación Institucional de Proyectos de Investigación de la Secretaría de Investigaciones de la FADU, denominado Actores, Escalas y Conflictos en la Gestión y Producción del Territorio, el rol del Estado argentino en el despliegue de la minería a cielo abierto. Esta ponencia, concretamente, lo que plantea es reabrir el debate teórico acerca de la noción de enclave en el contexto de la problemática actual del neoextractivismo minero. Entonces, lo que se busca es traer al presente esta categoría como herramienta teórico-práctica para el análisis de la articulación territorial de emprendimientos de megaminería y a la vez como insumo para repensar el rol de los estados en la promoción de este tipo de actividades. En esa línea, el trabajo que presento se orienta más a la reapertura de fronteras teóricas y metodológicas para la indagación de una problemática que es actual y controvertida en América Latina en general y en Argentina en particular, y menos a la presentación de resultados consolidados de una investigación empírica que se encuentra en curso. Bueno, ¿por qué revisitar hoy la noción de enclave? Bueno, la minería es una actividad económica milenaria del sector primario, históricamente basada en la extracción de minerales concentrados en vetas mediante galerías subterráneas y tecnologías de mano de obra intensiva que a fines del siglo pasado asistió al desarrollo de una nueva tecnología de explotación sumamente distinta, ¿no? Es una tecnología de capital intensivo y explotación a cielo abierto, que viabilizó la expansión geográfica del capital hacia el aprovechamiento de pequeñas partículas de mineral diseminadas en grandes extensiones de roca. Minería a gran escala, megaminería, minería a cielo abierto son, digamos, algunas de las acepciones más frecuentes de esta nueva modalidad de explotación de los minerales. En la década del 70 es cuando comenzó a profundizarse un reacomodamiento espacial de la cadena global de extracción, transformación y consumo de minerales, bueno, y a la vez también de otras distintas materias primas. Y en este proceso, en la cuestión de la cadena de valor de la minería y de la división espacial del trabajo que le subyace a su despliegue, en este movimiento las sociedades más industrializadas lograron trasladar las fases más contaminantes de las cadenas de producción hacia otras economías capitalistas menos desarrolladas o más dependientes, mientras que conservaron y concentraron en sus territorios las etapas de producción menos contaminantes y de mayor valor agregado.
Entonces, se fue configurando una cadena global de producción minera en la que unos pocos grupos económicos encabezan la cartera mundial de proyectos y otras pocas corporaciones se especializan como proveedoras mineras líderes en sus rubros, en cada rubro, a nivel mundial. En función de todo ello, un rasgo característico de los actuales proyectos de megaminería es que mientras se conecta con las exigencias y fluctuaciones del mercado global, las traduce en una particularidad, en una particular territorialidad en el ámbito de su circuito espacial en los territorios ricos en minerales. Así, la megaminería lo que hace es configurar economías incompletas que importan tecnología y exportan naturaleza a gran escala, dependientes de aquellas a las que se destinan sus productos y a la vez fragmentadas de procesos socioeconómicos preexistentes en el territorio. En consecuencia, como ocurre con las economías de enclave, sistemáticamente queda el nivel interno de actividad, o sea, empleo, consumo e inversión, sujeto a vaivenes del mercado global con este tipo de actividades. Bueno, primero, vale adelantarnos que los enclaves extractivistas no son algo nuevo en nuestras latitudes, sino que se constituyen en un problema endémico de nuestras economías latinoamericanas, bueno, que fue largamente discutido y combatido teórica y políticamente. Pero bueno, ¿qué movilizó el surgimiento de la noción de enclave que nos interpela? ¿En qué contexto? Bueno, justamente esta noción surge para poner en cuestión a una particular forma en que grandes inversiones de capital, orientadas a la exportación y ligadas a sistemas tecnológicos y de comercialización altamente especializados, se estaban ejecutando en países de capitalismo dependiente junto a la expansión geográfica de las economías centrales. La noción de enclave a la que estoy haciendo referencia es bueno, aquella acuñada en la década del 60, de 1960, en el seno de un conjunto de categorías que intelectualizaron y forjaron la problemática de la dependencia en América Latina, y que refiere a particulares comportamientos económicos, políticos y sociales que asumen ciertos proyectos de inversión extranjera directa en la región. Pero al poco tiempo de su nacimiento, de esta formulación de la categoría de enclave cayó en desuso, al poco tiempo, y justamente en coincidencia con la subordinación de las teorías de la dependencia que le dieron un particular significado al concepto y a la par del avance de los primeros proyectos de neoliberalización en Latinoamérica. Es decir que, paradójicamente, la noción de enclave dejó de utilizarse mientras que se intensificaron los mismos proyectos que pone en cuestión. Es decir, cuando la inversión extranjera directa y la sujeción de territorios latinoamericanos a fuerzas económicas foráneas o actores transnacionales y cadenas de valor transnacionalizadas alcanzó niveles sin precedentes hasta ese momento en la historia. Dicha obsolescencia se registró, además, la obsolescencia de la categoría enclave, se registró en el marco también de dictaduras que asistieron a la ruptura de equipos y líneas de investigación vinculadas a la tradición crítica de la teoría social latinoamericana. Esta singular circunstancia sociopolítica entiendo, le da especial sentido a la recuperación de una vieja categoría como la de enclave, porque en definitiva, como se plantea en estas jornadas, las palabras devenidas en categorías de análisis no son inocuas, son instrumentos que responden a particulares marcos teóricos, condicionan metodologías de trabajo y determinan un parámetro de relación entre el objeto de estudio y quien lo observa, e incluso, bueno, pueden terminar de definirlo. Además, algunas de estas palabras, instrumentos, por así decirles, son útiles para la aprehensión de procesos territoriales sumamente complejos y mediatizados en el contexto de la intensa globalización del mundo, y a la vez que otras son capaces de propender a su enmascaramiento, a enmascarar procesos de neoliberalización de los territorios. Siguiendo el planteo de Coragio, es que entiendo que entre las primeras, entre las que sirven para la aprehensión de estos procesos territoriales sumamente complejos, se encuentra la noción de enclave, y entre las segundas, las que pueden contribuir son capaces de propender al enmascaramiento de estos procesos, se encuentra la noción de polos de desarrollo, que justamente es frecuentemente utilizada para la promoción de los proyectos de megaminería. Ahora bien, bueno, la noción de enclave, vale decirse, ha sido utilizada en distintos contextos académicos, disciplinares, políticos, institucionales, ideológicos e históricos. Entonces,
dado que los enclaves designan situaciones muy diversas y fueron transformándose y complejizándose en su morfología, en sus objetivos, en las actividades involucradas y en los soportes técnicos y jurídicos sobre los que se erigen, se considera que el concepto justamente debe ser tratado en su particular contexto sociohistórico. Es decir, que no debe ser pensada esta categoría en rígidos términos ontológicos, sino que debe ser comprendida socialmente, es decir, concebida como una categoría relacional ajustada al contexto geográfico y sociohistórico en el que se le aplica. Santiago, discúlpame, ya estaríamos con el tiempo. Bien, cierro ya. Por cuestiones, bueno, de extensión en el tiempo, doy rápidamente sobre las precisiones conceptuales de la definición de clave y su aplicación en el análisis empírico, señales muy, muy generales. Bueno, quizás hayan leído algo de lo que está acá en la filmina, de lo que refiere la noción de enclave. Como prolongación, digo solamente lo último, ¿no? Que como prolongación del desarrollo tecnológico y financiero de las economías centrales, hay autores que identifican al enclave como dispositivo estructural de desarrollo del subdesarrollo por implicaciones económicas y políticas que tiene, ¿no? Además de una serie de cuestiones en las que participa el Estado, para que eso sea posible, que acá no voy a profundizar. Hay un problema regional en el enclave que básicamente reside entre la expectativa de la convergencia entre estrategias de la gran empresa y el desarrollo local y la efectiva divergencia y desarticulación entre decisiones corporativas y el desarrollo de las poblaciones locales. Consideraciones sobre el análisis empírico, lo único que les puedo decir rápidamente es que testé la hipótesis de enclave en un caso de megaminería y me resultó realmente útil, una herramienta teórico-práctica útil. Y como, bueno, consideración final, y quizás sea el hallazgo de este trabajo, es que se entiende que tiene una capacidad explicativa, una capacidad teórico-práctica esta noción para analizar e indagar en procesos sumamente mediatizados que son difíciles de observar a simple vista. Bueno, les agradezco mucho. Bueno, gracias, Santiago. Bueno, pasamos a Analía. Analía Fernández. ¿Estás por ahí, Analía? Estoy presente, Nicolás. Bueno, muy bien. Presenta Nicolás Gropa. La ponencia que vamos a compartir ahora es resignificando los conceptos paisaje y borde desde una perspectiva del interdiseño. Bienvenidos, Nicolás, Analía, adelante. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, nosotros vamos a estar exponiendo, como decía, el resignificado de los conceptos de paisaje y borde desde una perspectiva del interdiseño, que forma parte del proyecto de investigación Paisaje Urbano en Áreas de Borde, una aproximación metodológica desde el interdiseño sustentable, que a su vez es una continuación de un proyecto anterior que trataba el área de borde, el anterior en relación al puente Alsina. Ahora vamos a estar tratando el vínculo entre la zona norte de la ciudad y los barrios que están limitando al norte. Vamos a arrancar por mencionar algunas de las palabras claves de la presentación y definirlas conceptualmente. Antes que nada, tomamos el concepto de paisaje, que por lo general está relacionado a cuestiones más bien estéticas o de preponderancia de la naturaleza sobre el humano, pero que esto dejaría sin reconocer su complejidad. Las distintas disciplinas proponen miradas distintas, incluso algunas se contraponen entre sí, pero la mayoría lo entiende como la relación entre lo que permite construir con lo que se consolida a través del tiempo y el espacio. Se propone también el término de unidades de paisaje, conformado por todos los elementos de un área con cualidades paisajísticas formadas por cultura, percepciones, historia, recuerdos del espacio, etc. Y los límites de estos paisajes
que van a estar determinados por líneas, muros, obstáculos, definiendo la idea de borde urbano. Estas palabras claves tienen una carga semántica que puede traducirse en elementos concretos. En la ciudad antigua, por ejemplo, el borde está fortificado para evitar invasiones o ataques. Años más tarde, las ciudades comerciales van a tener límites conformados por elementos naturales y las contemporáneas además van a estar con infraestructura. Pensar los bordes a escala permite encontrar agrupaciones del espacio urbano, distintos niveles de borde, identificar dispositivos de poder y observar los distintos límites que configuran el paisaje urbano. Los dispositivos de poder los podemos traducir como grados de permeabilidad, que pueden ser estructurales cuando exceden la escala urbana, que es más la relación de dominancia del poder, y biopolíticas o de movilidad vinculadas a cuestiones más bien urbanas, el grado de accesibilidad que tienen dispositivos externos. El lugar que seleccionamos, el sector que seleccionamos, donde los bordes urbanos se definen en base a diferentes escalas de apropiación, yuxtapuestos con identidades históricas y la materialización de infraestructuras. Trabajamos el área norte de la ciudad, como venía diciendo, y los barrios linderos a la provincia, que es un sector poco fragmentado en comparación a otras zonas y en la que sus bordes generan paisaje. Este complejo territorio lleva al concepto de unidades de paisaje, de las cuales se identifican aquellos que dialogan con el borde para analizar. Acá vamos a ver un poquito cómo llegamos a eso. Inicialmente se identificó los límites jurisdiccionales, como se puede ver ahí, los cuales no necesariamente significan el comienzo y el fin de un paisaje urbano. Por otro lado, también se exponen las vialidades de mayor importancia, con distintos grados de facilidad de cruce. Si bien ninguna supone ser una barrera infranqueable, son elementos que son poco cruzados, tienen poca frecuencia de ser cruzables. Las particularidades de estos territorios van a estar generando paisajes particulares, bueno, como ya los vamos a ver en el resto de los mapeos. Lo importante es ver cómo la imaginabilidad de un espacio no se forma a partir de un concepto único, sino que interviene en un conjunto de factores, que es lo que vamos a ir viendo ahora a continuación. Acá se analiza, por ejemplo, con respecto a los usos y zonificaciones, se hizo un análisis perceptivo marcando escalas funcionales urbanas según el paisaje. Puede verse zonas comerciales, residenciales, industriales y qué tanto tránsito va a haber en cada una de estas zonas. Y también acá se hizo un análisis sobre las alturas de los edificios existentes y el grado de heterogeneidad o homogeneidad en las alturas. Y por último, se yuxtaponen los mapeos realizados anteriormente y se fueron identificando las unidades de paisaje. Las capas previamente mencionadas tratan de generar paisajes urbanos que se diferencian unos de otros por cuestiones específicas. La General Paz es un elemento lineal que corta y representa el límite entre jurisdicciones al mismo tiempo que se convierte en un elemento de paisaje, en un paisaje en sí mismo. Se puede hacer un paralelismo, como se venía diciendo, de la ciudad antigua, donde la autopista vendría a ser este muro del cual se hablaba y los puentes pasarían a ser los portones de entrada y salida de la ciudad. Estas áreas próximas van a conformar una unidad de paisaje, pero con diferentes características reconocibles en cada una de sus partes, que es lo que nosotros vamos a definir como subunidades de paisaje. Estas subunidades son recortes más específicos y al reconocerlas puede verse la interacción que tienen entre sí y con el borde. Estas las podemos ver acá. Esto nos está dejando ver cómo hay una falta de conexión de repente entre lo que pasa en las unidades a uno y otro lado de General Paz, dejando en evidencia que el límite entre los distritos pasa de ser solamente conceptual a una línea que separa paisajes a uno y otro lado. Lo que encontramos después es que los puentes pasan a ser los elementos que unen a uno y otro lado de esos paisajes urbanos y que, en caso de convertirse en paisajes en sí mismo, pueden llegar a generar ciertas uniones entre lo que pasa a uno y otro lado. En el presente tenemos a la ciudad de Buenos Aires y las otras ciudades que funcionan más bien monolécticas, es decir, que van mirándose hacia adentro,
y le dan cierta espalda o no terminan de reconocer estos espacios de cruce, por lo cual no se les da una identidad propia y pasan a ser meramente lugares de paso. Es un poquito la bibliografía que tratamos. Esperemos. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Te agradezco. Bueno, y finalmente tenemos la presentación de Roberto Febré, Roberto Mario Febré, gestión de la información en los procesos de adaptación al cambio climático. Buen día. Yo no soy Roberto, yo soy Mario Ignacio Febré. Mario. Juntos en esta investigación. Muy bien. Esta ponencia la presentamos junto con José Adón y con Martina Catanzaro. Pero una ponencia muy accidentada, así que estoy contento de estar acá. Casi no lo logramos. Inicio ahora la compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces voy a iniciar 5 minutos. Bien, lo que presentamos aquí son los avances en el proyecto de investigación que hacemos desde el Centro de Gestión de Espacios Costeros. En este caso, la gestión de la información en los procesos de adaptación al cambio climático. Esta es una línea de trabajo que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo. Yo personalmente me sumé en el 2018 y el campo en el que hacemos foco es en pensar cómo los gobiernos locales de los centros costeros, de los espacios costeros, pueden gestionar la adaptación al cambio climático. Entendiendo en este caso la adaptación al cambio climático como la toma de medidas para proteger a la población y a los recursos y al medio de los cambios climáticos que están ocurriendo y que probablemente sean mayoritariamente producidos por acciones antrópicas en otras partes del mundo, ¿no? No estamos hablando acá de mitigar los efectos del cambio climático, sino de cómo resistimos esos efectos y nuestras poblaciones son protegidas de eso y qué pueden hacer los municipios al respecto de eso. Y pensar estrategias de gestión. Estrategias de gestión que entendemos que van a necesitar de una mayor capacidad en la producción e interpretación de datos. El cambio climático es un fenómeno que genera rápidamente nueva información, nuevos datos a las cuales poder gestionar. La adaptación exige estar continuamente actualizada y al mismo tiempo los municipios no son unidades de gobierno particularmente ágiles para producir y adquirir esos nuevos conocimientos. Entonces entendemos que una herramienta de gestión efectiva en torno al flujo de información para la gestión de estos fenómenos tiene que necesariamente poner a funcionar de forma articulada y ágil y dinámica a los gobiernos locales, a los centros de producción del conocimiento como son las universidades y los propios datos territoriales y los sujetos territoriales interactuando. Y entendemos que ahí existe en la era de las tecnologías de información margen para pensar mejores o más eficientes formas de comunicarnos de las que estamos teniendo hoy. En ese sentido, desde nuestros proyectos de investigación trabajamos en la universidad y trabajamos con los municipios, intentando entender, por un lado, cuáles son las capacidades reales de los municipios para orientar las políticas públicas en función de datos que puedan serles provistos y de información y en qué formato o en qué modalidad necesitan de esta información y de estos datos para poder tomar decisiones más completas. Al mismo tiempo que en la universidad trabajamos con especialistas sobre cuáles son los datos que podrían darle a los municipios una mejor comprensión de las problemáticas de su territorio en vistas al cambio climático y su adaptación. En este
en este momento hemos producido, esta es una línea de trabajo que viene, como les decía, desde hace varios años, y siempre dentro de la misma línea intentamos incorporar nuevos instrumentos y herramientas y recursos. En este momento hemos producido, junto con talleres, a partir de talleres con especialistas de la universidad y de otras universidades, hemos producido un listado de indicadores que entendemos son datos suficientemente simples para producir desde los recursos de los gobiernos locales, que incorporándolos a una plataforma informática que venimos desarrollando desde el 2018, diseñada específicamente para que el flujo de información sea rápido y óptimo y versátil y adaptado a las posibilidades de estos actores. Disponer de un listado de indicadores, de un repositorio de indicadores que sean fácilmente producibles desde la universidad o desde el municipio y fácilmente compartidos o compartibles y visualizables para poder tomar decisiones. Indicadores como porcentaje de área de cobertura de la red, porcentaje de unidades de vivienda conectadas a red, calidad del agua en el servicio de red de agua potable, porcentaje de área de cobertura de red, en este caso de agua, ¿no? Y es una lista que es más larga que que va barriendo diferentes temas y que hoy estamos produciendo a fin de alimentar nuestra plataforma informática ya con un repositorio de indicadores que permita desde un principio ofrecer a municipios una herramienta donde poder rápidamente verse y medirse sobre dónde están parados sobre una cantidad de cuestiones que desde ya entendemos son indicadores, nunca son la película completa, siempre son una sobresimplificación, pero sí pueden ser un punto de partida para empezar a discutir y debatir las políticas públicas a adoptar en torno a la adaptación al cambio climático. Estamos desarrollando un instrumento que hoy lo consideramos valioso y que está orientado hacia lo que necesitamos que haga, pero todavía no hemos logrado atraer del todo a los usuarios y usuarias o que se sientan cómodos en producir datos o en leerlos en esto, y estamos trabajando también en esta línea paralelamente. Eso es todo lo que tenía para contarles y ya me pasé 1 minuto y 13 segundos, así que voy a dejar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Así que bueno, hemos cumplido bastante bien en tiempos, así que mi agradecimiento a todos por el esfuerzo. Es difícil presentar trabajos, y lo digo porque sé del tema. Es muy difícil presentar trabajos donde uno pone tanta voluntad, ¿no? en tan poquito tiempo, pero bueno, nos enfrentamos a estos desafíos, ¿no? Y como investigadores creo que también el reconocimiento es para todos por el trabajo que están realizando, ¿no? Yo estoy en otra área, estoy en el área de historia, pero la parte urbana siempre me gustó, siempre me interesó. En realidad arranqué trabajando en algunas cuestiones urbanas, después ya me dediqué a la parte de historia, pero siempre el tema urbano y las ponencias que hemos compartido realmente han sido fantásticas, ¿no? Realmente se nota el trabajo disciplinar de cada uno. No tenemos tiempo, pero bueno, me gustaría, si hay alguna pregunta entre ustedes, no sé, robamos ahí unos minutitos. También está Analía como asistente. No sé si quieren compartir algún pensamiento, alguna pregunta, algo. Nos quedamos mudos todos, bueno. No, creo que en general, bueno, hay poco tiempo, pero me pareció que se articularon realmente todas las presentaciones, ¿no? Con los términos, como para ver lo que está pasando hoy por hoy en el territorio, desde el urbano a la rural. Así que creo que hay muchos términos para volver a rescatar en esta globalización a nivel mundial. Coincido, Claudia, coincido. Y creo que estas presentaciones, también estas jornadas, nos sirven muchas veces para
o a veces uno está trabajando ensimismado, ¿no? Y esto nos abre un poco el panorama, nos abre caminos, a mí me pasa, y me ha pasado, así que son importantísimas las jornadas de la FADU, realmente son enriquecedoras, como digo, para abrir el camino a futuros trabajos. Así que bueno, nuevamente gracias a todos, gracias a Analía, gracias a Lautaro, así que bueno, estamos en contacto y bueno, y mucha suerte y nos seguiremos viendo, esperemos presencialmente a futuro en la FADU, nuestra querida FADU. Nuevamente gracias y felicitaciones a todos, ¿eh? Así que bueno. Gracias. Buenos días. Gracias por todas las presentaciones. Muchas gracias. Saludos, gracias. Chao.